¿Estarás resentido con Dios echándole la culpa de las desgracias que estás viviendo o que has vivido? ¿Estarás molesto porque no entiendes qué está pasando y quizás creas que Dios se ha olvidado de ti? ¿O recordarás en tu tiempo de mayor angustia que Dios jamás nos dejará, jamás nos abandonará? Dios está ahí. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. El sufrimiento no es el final, ¿ok? Y justamente buscando muchos testimonios encontré el de Corrie ten Boom. Ahora no sé si se pronuncia bien o no, ¿ok? Ella era cristiana holandesa, junto con su hermana y su familia decidieron ayudar a judíos perseguidos. Los escondían en su casa, sabiendo que el gran riesgo, ¿no?, de que los podían capturar y también matar, pero ellos por el amor al prójimo lo hacían. Así que fueron descubiertos. Carrie y su hermana, ¿cómo se llama? Bexy, así se pronunciará, y su hermana Bexy, fueron capturadas y fueron enviadas, dice, a un campo de concentración nazi. Fue en esa época. Y dice, a pesar del frío, de las calamidades, a pesar de la desesperación, Carrie y su hermana Bexy comenzaron a predicar en ese, ¿cómo le llamaban? Barracones, ¿no? La barraca donde estaban ellas, ¿no? Dice que ellas oraban y tenían su estudio bíblico. Dice, ellas buscaban que enseñarles, ¿no?, al resto de las mujeres que estaban ahí la palabra de Dios. Y dice que le daban gracias a Dios por la excesiva cantidad de pulgas que habían en ese barracón, ¿no?, en ese lugar. Dice que hay una cantidad impresionante al punto que los nazis no entraban. Así que le daban gracias a Dios porque eso le permitía a ellas predicar, hablar de la palabra de Dios, oraban bajito, dice. Así que no estaban, aparte de todo lo que estaban sufriendo, no estaban lamentando por esa cantidad de pulgas, porque no es que las pulgas no le hacían nada a ellos, sino que veían en esa situación la bondad de Dios. Cuando le confiscaron las Biblias, dice que ellas, todas las que tenían, todos los versículos que tenían en memoria, los recitaban, y con eso ellos hacían su discipulado, ¿no?, su compartir de la palabra. Y dice que en una oportunidad Carrie le preguntó a su hermana por qué oraba, por qué estaba orando por sus enemigos, ¿no?, por estas personas que las estaban lastimando, que habían separado a la familia, que estaban matando a los judíos. Y ella Betsy le contestó, debemos orar por ellos, Carrie, debemos orar por todos los que nos odian y nos persiguen, porque Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos maltratan. Betsy murió en el campo de concentración y Carrie sobrevivió, y después de años, un día en la iglesia, vio entrar y arrepentirse en el altar a uno de sus captores nazis. Ella en ese momento tuvo que luchar, confrontándose ella misma con el dolor, los recuerdos, el deseo de venganza, pero al final de todo ella lo perdonó. ¿Qué hacemos en medio del sufrimiento? ¿Qué haces tú en medio del sufrimiento? ¿Cuál ha sido tu experiencia más dolorosa y difícil basado el sufrimiento que has tenido que enfrentar? Muchos quizás en ese momento le preguntamos a Dios ¿por qué? Pero ¿qué te parece si aprendemos a cambiar esa pregunta por un ¿para qué? Ok, entonces vamos al libro de Job, el día de hoy, el capítulo 2. Y el libro de Job es un debate teológico, ¿no?, escrito de forma poética, que gira alrededor de ciertas cuestiones, ¿no?, como el por qué los justos sufren. Cuando nosotros vamos a Proverbios, vemos, es un poco entendible y es fácil entenderlo, porque lo que hace es que te explica, si haces algo mal, por consecuencia tienes consecuencias malas, pero cuando y por ende sufres, pero cuando vamos al libro de Job, vemos de que un justo está sufriendo. También habla del significado de la vida, la justicia de Dios también está en juego, y el libro de Job enseña que no es tan fácil para un justo decir que no sufre.
Ahora, en el libro de Job también vemos un gran misterio, porque si bien es cierto, habla del sufrimiento extremo de un justo, pero no explica el por qué. Y al ser humano nos gusta, no necesitamos que nos expliquen los por qué. Pero en su lugar, el libro de Job nos enseña a confiar, la verdadera confianza en Dios, de recordar quién es Dios, por qué es Dios, por qué nos seguimos, y eso habla de confiar. Entonces vamos al versículo 2 en adelante. El capítulo 1 vemos que que todos los ángeles, incluido Satanás, van a la presencia de Dios. Y en el capítulo 2 vuelve a pasar, ¿no? Que se vuelven a presentar. Dice, llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para comparecer ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo a rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. Versículo 3, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, y que honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Ahora, no se sabe el tiempo, porque del capítulo 1 al capítulo 2 no se sabe cuánto tiempo ya estaba sufriendo Job, porque le dice, ¿has visto a pesar que fue arruinado, no? Entonces perdieron toda su economía, perdió su ganado, se le quemó las casas, murió sus hijos. A pesar de eso, él me sigue honrando, me sigue amando. Entonces no se sabe cuánto tiempo ya llevaba de sufrimiento. Pero miren la descripción que hace Dios de Job. ¿Has visto? Hombre justo, intachable. ¡Wow! ¿No? A pesar de lo que había ya sufrido. Había perdido sus hijos, no uno, varios. Había perdido todas sus riquezas. Había perdido un montón de cosas. Pero él seguía siendo considerado por Dios intachable. Dios corrobora, ¿no?, que Satanás le había incitado. Ahora, no es que Satanás tenga el poder para convencer a Dios. Y ahí está el misterio en cuanto hablamos de el sufrimiento del justo. Hay cosas que no sé si mañana llegaremos a entender, pero lo que nos tiene que hacer permanecer en Dios es conocer a Dios. Y Dios todo lo hace perfecto. Todo viene para bien. Dios no hace las cosas por casualidad, ni tampoco es convencido por el diablo para hacer las cosas. Siempre hay un propósito de parte de Dios. Vamos al versículo 4. Una cosa por la otra, respondió Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Ay, se movió. Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Ahora, el diablo sí tiene un nivel de poder, pero es limitado. ¿Ok? Él le dijo, extiende tu mano, le dijo a Dios. Dios no le extendió, le dijo, tú hazlo. ¿No? Pero le puso el límite, tú no tocarás su vida. Tú no la vas a tocar. Entonces, el diablo siempre tiene un límite en cuanto a su poder. ¿Ok? Entonces, quizás te preguntarás, entonces, todo lo malo que nos pase es culpa de Dios, ¿Dios lo determina así? No precisamente. Recuerda que nosotros también asumimos las consecuencias de nuestras decisiones. Si yo decido algo que no está bien, por ende, tengo que asumir las consecuencias que eso acarrea. Si estuvo mal, voy a tener que asumirlas. Pero hay momentos, hay situaciones. La Biblia habla de que vamos a pasar pruebas. Y esas pruebas, dice que Dios aún las hace para que nosotros seamos fortalecidos. Y vamos a ir explicándolo un poquito más adelante. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir qué tiempo estás pasando. Si estás pasando un gran sufrimiento, ¿es por consecuencia de tus pecados o es un tiempo de prueba de parte de Dios? ¿Ok? El libro de Job sí nos habla del sufrimiento. A un hombre justo, recuerda.
pero es un gran misterio. Vamos al versículo 9. Dice, su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muere. Habrá ocasiones en que tú tengas tiempo de mucho sufrimiento. Estés pasando momentos muy difíciles, pero no recibirás el apoyo que necesitas aún de tu propia familia. Ahora, recordemos que la mujer también no es que estaba feliz. Se le había muerto todos sus hijos. Otro se había perdido toda su ganancia, entonces todas sus ovejas, había perdido todo, entonces ya no tenía la misma comodidad de antes, no le estaba pasando bien. Obviamente había un sufrimiento en ella, y ahora ver a su esposo estar con toda, dice que no había espacio en el cuerpo de Job para una llaga, verlo así, y dice que si lees el libro de Job, vas a ver que dice que esas heridas supuraban, ¿no? Entonces olían mal. Entonces, aparte de ver que no tenía el apoyo de su esposo, que el esposo no podía hacer nada, había perdido los hijos, ella ya estaba totalmente también colmada de dolor, pero su enfoque no estaba en su Señor. Ella se había olvidado quién era Dios, por eso lo dice, mira, maldice a Dios y muérete. No es tiempo de que seas íntegro con Dios, con todo lo que te está pasando. Y a veces nosotros caemos en olvidarnos quién es Dios. Ella no venció el dolor. Ella se dejó guiar por el dolor. No es fácil no decir nada en medio del dolor. No es fácil. Se te vienen muchos pensamientos, muchos sentimientos. Sea que te sientas culpable o te sientas víctima, qué sé yo, una serie de cosas. Yo recuerdo cuando con mi esposo habíamos salido de un consultorio, y yo llegando ya al ascensor, ya no podía contenerme más las lágrimas, porque tenía muchos pensamientos que venían, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué pecado cometí? Y un montón de cosas. Habíamos salido del consultorio de un doctor que después de mi segunda operación, habíamos ido a ver la posibilidad de gestar. Y el doctor me dijo, si no has gestado antes de tu primera operación, por causa del tumor, no lo vas a hacer ahora estando preparada a una segunda operación, me dijo. No vas a salir gestando, no vas a quedar embarazada, olvídate. Pero fue tan cruel, tan así sin ¿cómo se dice? Anestesia. Sin anestesia, ¿no? Pero sí fue bien arrogante el hombre, que lo único que hicimos es salir y yo me aguantaba las ganas de llorar. Y llegué al ascensor así queriendo llorar y con una serie de cosas, con un dolor en el pecho muy fuerte. Salimos de ese edificio y caminamos, recuerdo, por la avenida Arequipa, no sé cuántas cuadras, yo solo llorando. Y había tantas cosas en mi mente, en mi corazón, que lo único que fue cantar. Lo único que fue, y no te canto porque no quiero que te vayas, pero solo estaba cantando. Me acuerdo la canción que fue, Nuestro Dios es un Dios poderoso. Y canté y lloré, y mi esposo ahí lloraba, todos estábamos llorando, y porque yo no quería, porque sabía todo lo que estaba pasando en mi mente y en mi corazón, y yo solamente quería recordar quién era Dios. Y me acuerdo que caminamos y solo cantamos, no dijimos ni una palabra. Llegué a la casa a dormir, me operaron, después de unos meses me operaron, y 2 meses después de la operación salí gestando. Para nosotros fue no te imaginas el impacto que fue para nosotros ver la mano de Dios frente a un diagnóstico tan duro y fuerte. Habíamos pasado muchos años sin saber que tenía el tumor y que me estaba imposibilitando salir gestando. Y después con la primera operación, dicen, nunca una mujer con esa operación sale gestando. Para nosotros fue así hincharnos el corazón de emoción, de alegría, dándole gracias a Dios, compartiéndolos a todos el poder de Dios. Y después de 2 semanas más o menos de escuchar las primeras latidas de su corazoncito ahí en el, ¿cómo se llama? El ecógrafo, se me viene mi bebé. Y volví a decirle, Señor, ¿por qué? Todo lo que hemos vivido y ahora te lo llevas. De verdad que una gana de decir, ¿qué pasó? Y obviamente tuve pensamiento de ¿qué hice?
¿Qué hice mal? No fue fácil. No fue fácil para nosotros, no fue fácil para mí esos largos 8 años. Porque fue unos 8 años desde que descubrieron el tumor hasta que me dieron de alta. Fueron 8 años difíciles frente al dolor físico, emocional, cuando ya comencé a perder llegué al punto de perder ya la memoria a corto plazo. Cuando alguien, y lo que estuvieron conmigo, yo les pedía permiso, ¿puedo apuntar lo que me dices? Porque sabía que a los minutos ya no me iba a acordar. Cuando lloraba y ya no había calmantes para el dolor de cabeza. Cuando era una mezcla de emociones. Y lo único que decía, Señor, quiero solo recordar quién eres tú. Solo quiero recordar quién me ha sostenido hasta el día de hoy y no me va a dejar hasta el día de mañana. Y recuerdo que escuchaba por todos lados, le decía a mi esposo, ponme prédicas, porque ya no podía leer, ya no podía ver. Pero Dios estuvo ahí, una vez orando en lenguas. Al final de mi oración entendí la palabra, el nombre de Dios, se me fue, Rafa. Y yo terminé la oración y dije, Rafa. Y dije, mi esposo, Rafa, porque ya no tenía obviamente la memoria muy activa. ¿Tú sabes qué significa Rafa? Me dijo, sí, es el nombre de Dios, significa sanador. Dije, Señor, tú eres sanador, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estoy viviendo, tú eres Rafa. No necesariamente el sufrimiento es por causa de un pecado, pero aún si lo fuese, Dios es fiel para perdonar y levantarnos y darnos una segunda oportunidad. Le dijeron a Jesús, ¿y ese paralítico que está ahí? ¿Por qué está así? ¿Por su pecado o por lo de sus padres? Y Jesús le dijo, por ninguno, es para darle gloria a Dios. Quizás tú estés pasando, ¿no?, la mayor nivel de sufrimiento y realmente es Dios quien sabe la dimensión de tu sufrimiento. Todos podemos acompañarte, pero Dios y tú sabes la dimensión, la intensidad de tu sufrimiento. Pero ¿qué vas a hacer frente a eso? Yo te cuento cosas pequeñas de ese tiempo en mi vida, pero no sabes cómo peleé y muchas veces ya me sentía mal decirle a Dios ¿por qué? Porque a veces aún el de no entender nos atrapa. ¿Estarás resentido con Dios echándole la culpa de las desgracias que estás viviendo o que has vivido? ¿Estarás molesto porque no entiendes qué está pasando y quizás creas que Dios se ha olvidado de ti? ¿O recordarás en tu tiempo de mayor angustia que Dios jamás nos dejará, jamás nos abandonará? Dios está ahí. Cuando yo escuché eso, Rafa, no es que al día siguiente ya pude ver, ya no tenía el dolor, el tumor desapareció, no. Pasé ese proceso de 8 años. Pero definitivamente al final dije, Señor, cuando yo salí ya, gracias a Dios de ello, a pesar de cosas, a pesar que había habido sufrimiento, dolor, pérdida de mi bebé, la pérdida de mi vista, adaptarme ahora a la cierta discapacidad, porque no es fácil. Pero el que recuerde y seamos llenos de quién es nuestro Dios, porque no se trata de ti, no se trata de mí, porque si tú hubieses estado conmigo en esos días, tú me hubieses dicho, tú hubieses visto y diciendo, ¡ah, pero eres la pastora! Porque se trata de Dios. Todos somos seres humanos y tenemos sentimientos, emociones y pasamos situaciones difíciles. El de ser justo no significa que no pasemos cosas, no pasemos sufrimiento. Pero hay 2 opciones, pasarla con Dios o pasarla sin Dios. En Job, versículo 10, mujer, le dijo, Job respondió a su esposa, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Dios es Dios poderoso, es tu Dios, el gran yo soy. Cuando todo te va bien, cuando todo nos va bien, cuando responden nuestras oraciones,
o también es Dios poderoso cuando no nos está yendo bien, cuando hay sufrimiento en medio del camino. Una vez una persona llorando, ¿no? Estábamos conversando y llorando me confesaba su pecado. Y era así, ¿no? Estaba tan quebrantada que me movió mucho a misericordia y me preguntaba dentro de sí, wow, ¿no? Esta persona, ¿cómo le duele haber pecado con Dios, contra Dios? Pero en la conversación, mientras conversábamos, llegó a decirme, no entiendo por qué Dios me está haciendo que yo pase esto. Dije, ¿qué? ¿Tú crees que Dios tiene la culpa?, le pregunté. No lo sé, me respondió. ¿Dónde estaba su arrepentimiento? ¿Dónde estaba su dolor haber fallado a Dios? Siempre va a salir lo que está en nuestro corazón. Siempre va a salir lo que está ahí oculto. Y ella le estaba echando la culpa a Dios. Y lo bueno era que podíamos estar ahí para ministrar su vida y darse cuenta de ello. Pero a veces nosotros pasamos sufrimientos no saliendo en victoria porque nos equivocamos en ese momento y lo único que hacemos es echarle la culpa a Dios en vez de darnos cuenta que es Él el que nos puede ayudar para salir de lo que estamos pasando. Los problemas y dificultades no deben de apartarnos o causar que nos olvidemos del galardón venidero. Tus victorias, ¿no? Las batallas que pasamos, las que atravesamos, aún un mayor sufrimiento, deben ser oportunidades para crecer, pero tenemos que estar enfocados en el autor y el consumador de nuestra fe, porque Él tiene el galardón para nosotros. Al final de los tiempos no solo es para que aquí nos vaya súper bien, acá tengamos todo lo que le estamos pidiendo a Dios, sino porque definitivamente le estamos creyendo que al final de los tiempos tendremos su promesa cumplida. Mira lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿De qué te sostienes en tus tiempos difíciles? Si te sostienes solamente de lo que piensas, sientes o lo que te está pasando, obviamente no vas a caminar de la mano de Dios. Obviamente no vas a aguantar y esa noche puedes terminar sentirla como si fuera eterna. Tuve muchas noches que yo decía, Señor, ¿ya cuándo va a acabar? Y fueron largos 8 años. Pero algo que aprendí, que no hay noche eterna, siempre viene un amanecer. Y el amanecer va a depender de cómo pasaste la noche. Si la pasaste con Dios, entonces tú vas a luchar esperanza contra esperanza y vas a tener eso, la esperanza, el anhelo de que eso al terminar tu amanecer será diferente. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no te llama para dejarte a la mitad del camino. Dios no te llama para hacerte sufrir solamente, no. Dios no te llama para que sufras. Dios sí nos es necesario pulirnos para crecer. Y mira, estés con Dios o no estés con Dios, igual hay un mundo en el cual hay situaciones difíciles. Hay muertes, hay destrucción, hay, no sé, robos. Igual vamos a pasar cosas. Ninguno de nuestros familiares que más amamos sobre la tierra será eterno. Vamos a pasar situación, pero tenemos la opción de pasarlo con la mano de Dios. Y para concluir, el sufrimiento no es el final de la historia. Lo que estás pasando no es el final de la historia. Lo que quizás pasarás el día de mañana no es el final de la historia. Al final de nuestra jornada, Dios se acordará de nosotros y nos bendecirá por haber sufrido por causa de Él. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Si tu enfoque no está en Dios, si tú no eres llena de Dios, si no estás llena de Dios, vas a terminar como la mujer de Job, molesta, dejándolo todo, y yéndote con una raíz de amargura, pero puedes terminar como Carrie, a pesar de su dolor,
ver a su hermana morir ahí. No leí cómo murió, pero murió en el campo de concentración. Ha podido ser que la maten, ¿no? Los mismos nazis, o muriéndose de hambre, o alguna situación. Pero aún después de años, cuando vio al hombre, volvió a sentir, quizás no la misma intensidad, pero volvió a sentir el dolor. Y fue una oportunidad para obedecer a Dios y ser libre de lo que ella estaba cargando al perdonar. En Job 42, versículo 12, dice: el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Cuando él salió de este sufrimiento, dice que fue más bendecido de lo que había sido de un inicio, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. Al final fueron doble. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió muy anciano. Su bendición aún después, aún antes de ir a la presencia de Dios, fue mayor y doble de la que aún él tenía. Porque hasta luego, a pesar que llegó un momento, ¿no? Como leyó el pastor ahora en la administración, él llegó a cuestionar a Dios pero dime, ¿no? Si yo soy justo, yo sé que no he pecado contra ti, ¿qué pasó? Porque eran largos sus sufrimientos. Pero asimismo, Dios lo reprendió en amor y le dijo: yo soy Dios y tú me has creído hasta aquí, ¿quién soy? No cedas en dejar de creer al último. Y yo te animo, no cedas de dejar de creer en Dios. No hay situación que Dios no esté ahí. Va a estar de estar ahí cuando tú lo quites de tu camino, cuando tú lo quites de tu vida. Será un misterio los tiempos de sufrimiento para un justo, sí es cierto, pero los planes de Dios son mayores, porque Él es fiel y justo para librarnos de todo mal. 1 Pedro 1:7 dice: y el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, mi fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrarán que es digno de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Yo, Señor, una vez orando y leyendo este versículo, dije: Señor, sí que ese horno estuvo muy caliente. Esos 8 años estuvo muy caliente. Pero gracias, porque a pesar de mi sufrimiento, a pesar de que tuve ganas y también lo pensé y muchas veces dije: Señor, ¿por qué? Dios, sé que me acrisolaste, sé que puliste mi fe y te doy gracias porque no me alejé de ti, porque gracias porque no me aparté de ti, gracias porque Él es el que nos llena de poder, Él es el que nos sostiene, Él es Jehová. ¿Puedes identificar el sufrimiento en tu vida? ¿En qué áreas de tu vida estás en esa etapa de sufrimiento? ¿Cómo lo estás abordando? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Niegas el dolor? ¿Lo escondes y dices todo bien, todo está chévere? ¿O te rindes a Dios? Te rindes al Señor. Porque es ahí donde nosotros buscamos. No hay sufrimiento mayor que Dios no pueda sanar, sostener y restaurar. Tienes que perdonar a alguien que te ha hecho daño, que te ha hecho sufrir, algún familiar, algún amigo, o tú quizás necesitas que alguien te perdone porque has dañado, porque has hecho sufrir. Esta historia nos habla de que podemos estar en muchas posiciones, en varias posiciones. ¿En qué posición tú quieres estar? ¿En la de Job? ¿El de la esposa?
El de los amigos, ahorita no te he hablado de los amigos. Pero ¿en qué posición quieres estar? ¿Ofrecerás tu dolor a Jesús? O quizás un familiar está pasando momentos difíciles y no te has dado tiempo para darle una palabra de ánimo, porque tienes mucho trabajo, tienes muchos estudios, tienes muchas cosas que hacer. Y esa es nuestra mayor justificación para no acercarnos a dar una palabra de ánimo. No, pero yo le mandé un mensajito. Dios no llamó a su iglesia para hacer iglesia por mensajitos. ¿Cómo te acercarás para animarlos? ¿Cómo te acercarás para poderle dar ese abrazo de parte de Dios que esa persona lo necesita? Predicar la palabra de Dios, el evangelio, no, también incluye de que tú presentes a Dios en los momentos de necesidad. Que puedas presentarle a Dios como un embajador de Cristo en esa necesidad que la persona está pasando, en ese abrazo, en ese solo quizás estar ahí con ella o con él, o decirle vamos, levántate, pero no solamente el mensaje levántate, es vamos, toma mi hombro, vamos, yo te llevo el peso, pero pesas, no importa, yo te llevo. Muchas veces mi hijito me dice, yo te cargo, mamá. Ay, hijito, soy grande. No, mamá. ¿Y sabes por qué yo veo a Dios? Porque digo, su amor hace de que él no mida. No mida que yo sea más. Bueno, para él es súper grandaza, ¿no? Pero no mira mi tamaño. Él solamente quiere mostrar su amor cuando es el momento de cargarme. ¿Cómo le demuestras a otros el amor de Cristo? Tenemos que estar dispuestos a cargarlos, a sostenerlos. No sentarlos ahí para que lloren, es consolarlos, pero vamos, camino por ti. Reconoce que Dios es bueno y que merece tu adoración a pesar que no entiendas por qué has pasado o estás pasando lo que pasas. Hoy es el día de la reconciliación. Vuelve a Dios, sacúdete del dolor, sacúdete del rencor, sacúdete del enojo de lo que has podido estar viviendo. Hoy día el Señor quiere que confíes en Él. Que habrá misterios, no sé si mañana te sea explicado lo que viviste o lo que estás viviendo, pero Dios sigue siendo Dios. Con un día yo le conté a la iglesia el poder de Dios en ese embarazo. También le dije a la iglesia con lágrimas en mis ojos, Dios es Dios. Y lo dije con mis labios, pero Dios era el que me sostenía por dentro. Ni para mí ni para ti hay cosas que sean fáciles, pero Él es Dios. Él es el que nos sostiene. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Quizás mañana no veas, yo sigo pidiendo a Dios, Señor, dame mi vista. Así que mi celular por el lado izquierdo yo no veo. Y le seguiré creyendo, pero me la quiera dar o no me la quiera dar, Él sigue siendo Dios. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.